vamos a ver en directo las 6:05 de la tarde y ha llegado ya nuestro doctor de confianza, nuestro médico de familia, el doctor Guillermo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la temperatura corporal. Muy bien que lo has dicho, ¿eh? ¿Qué? Ese es el objetivo, que los telespectadores sepan de qué hablamos cuando tenemos febrícula, fiebre, si aumenta la temperatura, cuándo es, cuándo no. Digamos, todas las variables que están comprendidas en alteración de la temperatura, partiendo de la natural, de la normal, más las variables, vamos a hablar de ese concepto. De ese concepto. Aunque en casa casi todo el mundo dice fiebre, entonces vamos a identificar o a aclarar, a detallar que no siempre se trata de fiebre o no todos los procesos van a ser fiebre. Ajá. ¿Cuál sería la temperatura, no sé si se puede hablar de temperatura normal, ordinaria, o es muy personal? Es que lo dices como si lo hubieras leído. O sea, me gusta como lo dice cualquiera, cree que lo has leído. Mira, la temperatura normal se aproxima a los 36 grados, pero existe una variable que es en proporción a época, a lugar, a persona. O sea, hay individuos que tienen una tolerancia a la temperatura de una manera y otros de otra. Entonces, no va a ser igual en Pepe que en Juan. Esas variables son condicionantes de 0,5 grados. O sea, alguien pudiera tener una temperatura normal 35,5, puede ser normal, sería normal, y a otra persona 36. Incluso en la tolerancia, cuando hay una fiebre de 39, un individuo con 39 lo tolera, va andando por la calle, teniendo la fiebre. Sin embargo, hay otro que está encamado, o hay otro que con 38 ya está encamado. O sea, que hasta tal punto es personal. Esas variables. Las variables de la temperatura. Es personal, pero como corporal. referencia específica, sí que partimos de 36 grados como un punto, digamos, de referente. Medio, ¿no? 36 grados. Vamos a ir a la calle, doctor. Vamos a preguntar si los telespectadores, los castellanos y leoneses, una vez más dan la talla, como siempre, y aprueban estas preguntas sobre la temperatura corporal. A ver si saben a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué suele deberse que tengas, por ejemplo, más temperatura corporal y no necesariamente tengas fiebre? Pues no tengo ni idea, la verdad. Muy raro, pero vamos, no, pues no. Hombre, pues sí, muchas veces, según como tengas, estás nerviosa, tienes algún problema o alguna cosa y el cuerpo es muy sabio. Sí, sí, me ha pasado. Pues cuando estás con la regla y eso, pues el cambio de temperatura pues te afecta más. Pues por hacer deporte es un motivo por el que normalmente te sube bastante la temperatura. Por ejemplo, estos días que ha hecho frío en la calle, que llegas a casa, estás con escalofríos y no necesariamente estás enfermo. Pues no lo puede ser si es a las comidas ahora que no comen en condiciones. Bueno, una alimentación sana y equilibrada, como dicen, es lo mejor. En las mujeres, por ejemplo, en la menstruación puede ocurrir y por otras causas también. Pero es que a mí me pasa siempre a todas horas, entonces... Yo nunca, hija, yo no noto nada, yo estoy divinamente. Y bueno, en muchos otros casos, a ella cada vez que se acerca a mí también. Bueno, ni que fuera el día de los enamorados. Cada vez que se acerca esa... Que le sube la bilirrubina, que le sube de todo la temperatura. Doctor, hay veces que se eleva la temperatura, pero no necesariamente. Pero no lo que ha dicho el último chico, esa no puedo justificarla, ¿no? Pero sí que la temperatura se eleva por muchas causas. Una de ellas es, inclusive, ha dicho alguien, la regla, está demostrado que el cambio hormonal puede influir sobre la temperatura. Fíjate que estamos hablando de elevación, decimos la palabra elevarse, o sea, si tenemos como base 36, con que suba a 37, todavía 37 es considerado normal. Usando los datos médicos, hasta que no cruza la frontera de 37,1 no hablamos de otro proceso. Entonces son elevaciones que no siempre van a ser vinculantes a procesos infecciosos, a virales o a patologías. En este caso, la actividad física, el hacer mucho ejercicio, en el momento que haces ejercicio, pues tiene más temperatura. Cuando estás en el sueño, la temperatura baja más, es cuando más se alcanza, digamos, el borde inferior del más bajo, cuando estamos descansando, cuando estamos en reposo. Y dentro del reposo se dice que de 2 de la mañana a 4 de la mañana es el momento en el que nuestro cuerpo alcanza ¿La máxima temperatura? El mínimo. El mínimo. Y la máxima sería de 6 de la tarde a 8 de la noche. En ese momento es por la actividad, por el resto del día. Es verdad, doctor, porque cuando estamos enfermos y tenemos fiebre, en ese margen horaria tenemos más fiebre. Suele haber una expresión más, aunque ya luego veremos que hay patologías que tienen otras características, pero lo común sería en esa franja horaria. Febrícula. La febrícula, mucha gente dice que no es fiebre. La febrícula es ya cuando cruzamos ese 37 y estamos entre 37,1 hasta 37,9.
ni 37 ni 38, sino el parámetro que queda en medio. Eso sería febrícula. Eso sería febrícula, que es una subida de temperatura en ese margen específico y que no es patológico. ¿Qué tiene de bueno la febrícula? Eso de no patológico quiere decir que no necesitamos tomarnos No nada necesariamente es una enfermedad. Eso significa que muchas veces el cuerpo interpreta, no tiene que ser cierto, pero el cuerpo interpreta que hay un virus, que hay una bacteria. Las bacterias le gustan estar por debajo de 36 grados, sobreviven mejor en frío. En el momento que el cuerpo inteligentemente sube, pues se está matando bacterias. Entonces, si suben unos grados que no es dañino... qué bueno eso que apunta, doctor. Para nosotros, después de 38 ya es dañino. Entonces, si no queremos que dañe, sino que sea bueno, no quites una febrícula con 37,5, que inmediatamente ponemos un paracetamol, un ibuprofeno. Hay que bajarle la fiebre. Es que no es fiebre. De momento es hidratar y luego observar. Y a raíz del resultado, pues ya nos planteamos otro Y además parámetro. siempre que se lo plantee el doctor, ¿eh? No nos automediquemos, que eso ha sido capítulo Pero febrícula pasado. no es fiebre. Febrícula no es fiebre. Fiebre empieza, a considerarse desde a partir de 38. 38. Y luego lo que hemos dicho hace un minutito, una persona a otra van a tener expresiones distintas, aunque se trate del mismo grado. Tengo 38,5 y la gente dice voy a jugar al fútbol. En un individuo puede ser normal y en otro puede ser que ya 38 lo tenga encamado. No es el grado el que marca la variable, sino nuestra conducción humana, que en un individuo a otro es distinta. Es completamente distinta. ¿Cuáles serían los consejos, las orientaciones para A partir de los telespectadores? 38 sí se recomienda tomar algo, porque ya ahí es más el daño que el aprovechamiento de la subida de la temperatura. Sobre todo hidratar, las fiebres deshidratan, consumen los iones, los electrolitos, que un día hablamos de ellos aquí, sodio, cloro, potasio. Esos elementos con la fiebre se pierden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hidratar y tratar de regularizar la temperatura, ya sea con un paracetamol, con un ibuprofeno. Si esto persiste, si esto se alarga, es prudente que hay que ir al médico. Todas las fiebres no son iguales. Ya hablando de fiebres pasando 38 grados, hay algunas que tienen características específicas. Incluso hay una que se llama fiebre de origen desconocido, en que después de haberle estudiado, haberle ido haciendo la analítica, radiografía, cultivos, no encuentras nada y la fiebre sigue apareciendo. Entonces, no siempre vamos a vincular el proceso febril a algo específico, pero a partir de 38 ya sí que recomendamos tomar alguna determinación. Por debajo de 38, aunque te sientas mal, no es fiebre. No es fiebre, preferiblemente hidratar y esperar. Esas fiebres de 40, sobre todo los más pequeños, cuando tienen faringitis, bueno, o alguna En los más inflamación. pequeños, cualquier fiebre por encima de 40 tiene un riesgo de convulsionar. Ahí está, ¿no? Y las convulsiones son muy serias, porque pueden generar algunos daños neurológicos. Con lo cual hay que bajarlo sí o sí, de la manera con que cualquier sea. técnica, medios físicos, incluyendo baños de ducha, que con que decimos la palabra fría no se refiere a un hielo ni del grifo, sino un poco templadita, que favorezca esa bajada de la temperatura. Pues gracias, doctor Guillermo. Hasta la próxima.